Rubí. El destino de un Grimm capítulo 24. Un nuevo enemigo parte 2. El mundo estaba nublado cuando Fenrir comenzó a regresar lentamente a la tierra de la conciencia, nublada y oscura. A lo lejos, podía distinguir varias voces que susurraban entre sí, aunque no tenía idea de qué. El Grimm gimió mientras se despertaba más, a su vez, se volvió más consciente de un dolor sordo y punzante en su cabeza. ¿Qué me pasó? Fenrir parpadeó unas cuantas veces más mientras su vista se recuperaba por completo, lo que le permitió ver la habitación oscura en la que se encontraba en ese momento, parado. Fue cuando el alfa comenzó a darse cuenta de que había algo de luz filtrándose desde afuera de la habitación, también se dio cuenta de que no estaba exactamente en una habitación. Estaba en una celda. A unos cuantos metros de él se alzaban barras de hierro forjado. Todo lo que podía ver a su alrededor eran rocas, piedras y metal. Y la razón por la que estaba de pie era porque tenía los brazos encadenados a las paredes, enormes eslabones suspendidos en el aire y las manos ocultas por grandes esposas. Un tirón experimental demostró que las cadenas no cedían en absoluto. Estos estaban en buenas condiciones. Fenrir comenzó a preocuparse más al descubrir la situación tan desesperada en la que se encontraba. Y resultó que no solo estaba encadenado en una celda de prisión. ¿Dónde está mi chaqueta?, se preguntó Fenrir, viendo solo el gris opaco de las mangas de su camisa, y mi pergamino. Sin su pergamino, Fenrir ni siquiera podía invocar sus armas para salir de la difícil situación en la que se encontraba. Sin nada más que hacer, Fenrir intentó buscar en su dolorida mente para ver cómo había llegado allí en primer lugar. Estaba caminando de regreso a la pista de aterrizaje. Entonces, había un hombre pequeño, luego un callejón, más hombres, líquido frío, ese tipo con el pelo largo. Mientras Fenrir reconstruía lo que le había sucedido hacía apenas unas horas, su sexto sentido empezó a despertar. Y cuando lo hizo, el alfa sintió que un terror frío le recorría el torrente sanguíneo como agua helada. Agonía, miseria, dolor, la muerte ha ocurrido aquí. Puedo sentirla en el aire. ¿Cuántas personas han muerto aquí? Las orejas de Fenrir se estiraron mientras intentaba escuchar cualquier sonido, cualquier pista sobre a qué se enfrentaba. Lo que escuchó no le levantó precisamente el ánimo. Había otras personas al final del pasillo donde él estaba. Algunas gritaban para que las dejaran salir, otras lloraban en silencio. ¿Qué es este lugar?, se preguntó Fenrir, comenzando a tirar de las cadenas que lo sujetaban a las paredes con más vigor que antes. Necesito salir de aquí. Bueno, miren quién está ansioso por volver a unirse a nosotros. Se suponía que estarían fuera toda la noche. Fenrir levantó la vista alarmado cuando una voz familiar y el sonido de barras rechinando lo llamaron desde frente a él. Era él, el hombre de pelo largo y gafas de sol, Ankh. Se le unieron otros dos cuando entraron en la celda de Fenrir, incluido el hombre pequeño y corpulento que lo había incitado a entrar en toda esta trampa. Raark. Sin dudarlo, Fenrir rugió de rabia y atacó, con la intención de vengarse de los desechos humanos de aspecto viscoso. Dio 2 pasos completos antes de que las resistentes cadenas lo detuvieran en el lugar, dejándolo luchando furiosamente contra el resistente acero. Oh, pobrecito Chucho, no puede quitarse el collar, se rió Ankh, su pequeño grupo riéndose junto con él mientras veían al fauno luchar para liberarse de sus ataduras. Puede que hayas sido una bestia grande y mala allí afuera, pero aquí, muchacho, no eres más que un mono en una jaula. ¿Dónde estoy?, Fenrir gritó, acercándose lo más que pudo al hombre mayor. Ankh solo asintió, mirando al hombre negro y azul gruñir y echar espumarajos, antes de dar un puñetazo en la cara al Grimm. ¡Ah! Fenrir se tambaleó hacia atrás. Sus cadenas eran lo único que lo mantenía en pie. Será mejor que te lo metas en la cabeza, muchacho. Ahora eres nuestro. Continuó Ankh, sonriendo vilmente al lobo jadeante. Aquí no tienes ningún poder. En menos de 24 horas no serás más que el animal sin valor que se suponía que eras. Si tuviera el lien de sobra, te compraría yo mismo, para poder mostrarte el significado del dolor todos los días. Ankh volvió a golpear a Fenrir con el puño. Con cada golpe, Fenrir sintió que su aura se debilitaba y su ira aumentaba. Sigue golpeándome y realmente no te va a gustar lo que viene a continuación, gordo y peludo. Fenrir miró hacia arriba ante la sonrisa arrogante de Ankh y se puso de pie, con la plena intención de hacer esto lo más difícil posible para estos patéticos humanos. Cuando salga de esto, gruñó Fenrir. Oh, ¿qué harás? ¿Nos matarás? Se animó el hombre pequeño, alimentándose de la arrogante bravuconería de su líder. ¡No! Te haré desear estar muerto.
Ante esta declaración hostil, el rostro de Aang se crispó, sacó un arma de su cadera y apuntó a la barbilla de Fenrir. No me pongas a prueba, perro, susurró Aang amenazadoramente. Sigue presionándome y te dejaré en pedazos dentro de una bolsa de papel marrón. Fenrir sintió que su pecho se inflamaba de odio cuando esa rata humana se atrevió a hablarle con condescendencia. Había tenido que soportar muchos dolores de cabeza últimamente, no estaba dispuesto a dejar que esa rata pensara que era mejor que él. Adelante. Se atrevió. Porque esta es la única oportunidad que tendrás de hacerlo. Parecía que Aang estaba considerando seriamente apretar el gatillo, antes de que una voz autoritaria resonara detrás del hombre enojado. Suficiente. La pandilla se giró para ver quién había hablado, y cuando vieron quién era, inmediatamente se alejaron de los Grimm. Incluso Aang inclinó la cabeza, con los ojos pegados al suelo, lo que permitió que Fenrir viera la nueva figura que había aparecido en su celda. El hombre entró en la celda con un aire de tranquila confianza, con la espalda recta y la cabeza erguida. A medida que se acercaba, Fenrir pudo observarlo mejor. Parecía tener unos 5 o 6 años más que el propio fauno lobo, luciendo una barba corta y sin afeitar. Su ropa parecía cara y parecía hecha a medida. Una camisa de vestir verde oscuro, pantalones verde oscuro, chaleco y corbata marrones, zapatos negros brillantes y una gabardina verde oliva encima. Tenía el pelo corto y puntiagudo de color castaño rojizo, aunque parecía volverse gris ceniza en las puntas. El hombre observó al alfa encadenado con una mirada calculadora. Al observarlo más de cerca, Fenrir notó que los ojos del hombre eran del mismo tono de verde que su abrigo y que también parecía tener una espada plateada adornada atada a la empuñadura. Entonces, ¿tú eres el lobo del que Aang me habló tanto? El hombre finalmente volvió a hablar después de hacer un círculo completo alrededor del gruñón Grimm. Debo admitir que, por la forma en que habló tan vehementemente de ti, esperaba que fueras más alto. Fenrir sintió que le iba a estallar un vaso sanguíneo, estaba desbordado de ira en ese momento. Lo que lo empeoraba era que ese hombre parecía ser 1 o 2 centímetros más alto que él. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Preguntó Fenrir nuevamente, esta vez mirando directamente al hombre, ya deduciendo por las otras reacciones que ese era el líder del grupo, no Aang. Ah, sí, nunca respondieron realmente a tus preguntas, ¿no? El hombre se rió entre dientes, lo que hizo que Fenrir se preguntara si se trataba de una broma elaborada en la que él no participaba. Debo disculparme por su comportamiento, pueden volverse bastante entusiastas con este tipo de trabajo. El hombre dio un paso atrás e hizo un gesto hacia sí mismo y luego hacia la habitación que los rodeaba. Soy Grar Grendelson. Y este es el cuartel general de la Mano Roja, no somos tan conocidos como esos salvajes del colmillo blanco, pero tenemos la esperanza de que algún día alcancemos un nivel de poder e influencia que supere con creces incluso al de ellos. Está ese colmillo blanco del que sigo escuchando hablar. ¿Quiénes son? Se preguntó Fenrir mientras Grendel continuaba su discurso. Tú, mi afortunado amigo, acabas de ser rescatado. Fenrir arqueó una ceja en una expresión de asombro, encontrando difícil creer que él, de entre todas las personas, fuera el que necesitaba ser rescatado. Salvados de vuestra miserable vida anterior. Mis asociados y yo nos hemos propuesto devolver a los faunos al lugar que les corresponde en este mundo nuestro. Sacamos a los faunos pobres y oprimidos como vosotros de las calles y las cunetas en las que los encontramos y los transportamos a una vida mejor. Una vida en la que todas las decisiones difíciles se han tomado por vosotros, de modo que ya no tenéis que preocuparos por ellas y todo lo que tenéis que hacer es, hacer lo que os pida vuestro nuevo benefactor. Este tipo usó muchas palabras melosas, pero Fenrir fue capaz de usar su sexto sentido y su sentido común general para filtrar las tonterías y llegar al verdadero significado del discurso de Grendel. Creo que lo entiendo, susurró Fenrir siniestramente, manteniendo sus ojos ocultos a la vista. Me alegra oír eso, sonrió Grendel. Secuestras a los faunos y los vendes como esclavos. Gritó Fenrir, con el rostro distorsionado mientras le mostraba todos los dientes al hombre de traje elegante. ¿Cómo te atreves a hablarle así al jefe? Gritó de repente el hombre más pequeño, furioso. Está bien, dijo Grendel con calma, con la sonrisa aún presente en su rostro, si así es como quiere llamarlo, sería injusto de nuestra parte quitárselo. Si el Beowulf había estado enojado antes, no era nada comparado con cómo se sentía ahora. Fuegos negros y abrasadores ardían en su interior mientras ansiaba liberarse de esas cadenas y destrozar a Grendel y a sus lacayos miembro por miembro.
Los Grimm habían sido esclavos en el pasado, herramientas, juguetes de un ser que no se preocupaba por ellos. Habían jurado no volver a ser esclavos nunca más. Yo, no, seré esclavo de nadie. Rugió Fenrir. Grendel simplemente continuó riéndose, llevando a Fenrir aún más cerca de una furia berserker. Me temo que, señor, se refería a Lupus. Que en realidad no tiene otra opción en este asunto. Es el deber sagrado de todos los que sirven bajo el estandarte de la mano roja restablecer el equilibrio en Remnant, poniendo a los faunos bajo el yugo de la raza humana, los legítimos amos de este mundo. Ese no es tu trabajo. Gritó la mente de Fenrir, restaurar el equilibrio, ese es nuestro trabajo. Siempre ha sido nuestro trabajo. Entonces, duerme un poco, joven lobo, continuó Grendel, aparentemente ajeno a la diatriba interna de Fenrir. Mañana comienza tu nueva vida. Venid conmigo, muchachos, tenemos que empezar a elaborar una lista de compradores potenciales, promete. El resto del grupo gimió en voz baja al darse cuenta de que su diversión había sido interrumpida. Antes de seguir a su líder, Fenrir los fulminó con la mirada mientras se iban. Aang fue el último en irse y se giró para mirar al alza. Diviértete con tu nueva vida, perro. Dijo Aang con voz babosa antes de alejarse y cerrar de golpe la puerta de la celda. Fenrir escuchó los pasos de la banda que se alejaba y oyó a uno de ellos gritarle a un fauno que lloraba al final del pasillo, diciéndoles que se callaran antes de que los atraparan. Cuando Fenrir ya no pudo escuchar sus pies pisando el concreto, comenzó a tirar frenéticamente con todas sus fuerzas de las cadenas de alta resistencia. Tiró, pero sin importar cuánto se esforzó con todas sus fuerzas, las cadenas no se movieron. Debo seguir intentándolo. Gritó Fenrir en su mente. No seré el sirviente de un humano. Ya es bastante malo que tenga que fingir ser un estudiante en una escuela llena de ellos. Pero no sirvió de nada. Esas cadenas habían sido robadas de un tren de carga, diseñadas para contener a un Grimm capturado del tamaño de una osa. Se necesitaría un milagro para sacar a Fenrir de esta terrible emergencia. La Mano Roja era un grupo que había adquirido la habilidad de hacer que sus acciones parecieran mucho más nobles de lo que en realidad eran. Una forma fácil de detectar esto era el hecho de que los faunos que secuestraban no siempre eran adultos. Un ejemplo de ello fue un joven llamado Phtalo Rodgar. El niño estaba jugando en la calle cuando fue secuestrado por un grupo de hombres encapuchados y con extrañas máscaras rojas. Durante unos 3 días estuvo encerrado en una celda oscura, húmeda y fría, sin tener idea de dónde estaba ni por qué lo habían secuestrado. Al principio, había tenido tanto miedo que ni siquiera se había movido de su sitio cuando los hombres lo habían arrojado bruscamente al pequeño espacio. Había rogado en silencio, rezado para que sus padres vinieran a buscarlo, para que lo sacaran de esa horrible pesadilla. Pero ahora estaba claro que el joven no tendría tanta suerte. Otra noche había caído sobre el pasillo tenuemente iluminado, al menos Phtalo supuso que era de noche, se había vuelto muy difícil saberlo. A lo lejos, el chico podía distinguir la voz autoritaria del líder de los hombres enmascarados, Grendel. Estaba hablando con uno de los nuevos prisioneros, el chico había visto al hombre pequeño y al hombre de cabello largo arrastrarlo. Por lo que pudo distinguir, el nuevo prisionero era muy ruidoso, y estaba muy enojado. Poco después, la conversación terminó y Phtalo escuchó el repiqueteo de los zapatos que se acercaban cada vez más a su celda. El chico inclinó la cabeza, contuvo la respiración y esperó en silencio que el grupo pasara de largo sin pensarlo 2 veces. Silhouettes comenzó a deslizarse por el suelo y Phtalo abrazó sus piernas con fuerza contra su cuerpo. Por favor sigue caminando. Los silhouettes se detuvieron. Comentó Grendel, su voz fría atravesando el silencio mientras el joven comenzaba a temblar de miedo. Está empezando a verse delgado, ¿lo has estado alimentando siquiera? Al atreverse a mirar hacia arriba, Phtalo vio que Grendel estaba hablando con el humano de cabello largo, que parecía frustrado y un poco asustado de que lo hubieran descubierto. Yo traigo a esos estúpidos animales aquí. Gritó Aang furioso. No soy su maldito guardián. Grendel continuó mirando fijamente al otro hombre, lo que provocó que el resto del grupo comenzara a alejarse de su colega. Los compradores no comprarán productos dañados o insalubres ahora, ¿verdad? Dijo Grendel tranquilamente, necesitamos todo el lien que podamos conseguir si queremos avanzar con la fase 2 de nuestra misión. Entonces, ¿por qué no robamos un banco? Replicó Aang, y su impaciencia empezó a afectarlo. Estoy cansado de esperar. Deberíamos acabar con esos monstruos faunos ahora. Quiero hacerlo.
Aang no logró terminar lo que dijo, ya que uno de los brazos de Grendel se disparó hacia adelante y Aang de repente se encontró suspendido en el aire por el cuello. El hombre de pelo largo luchó por liberarse, pero el agarre de Grendel era de hierro. El resto del grupo miró hacia otro lado mientras su líder se afirmaba, el hombre más pequeño incluso murmuró maldito idiota. Mientras Aang continuaba agitándose en el aire, Grendel lo miró con expresión aburrida. Ten cuidado con tu tono, Aang, dijo Grendel con firmeza. Somos muy pocos en este momento. Necesitamos permanecer bajo el radar, hasta que sea el momento adecuado para que el mundo sepa nuestra presencia. Hasta ese día, esto es lo que debemos hacer para construir nuestra base de poder, te sugiero que lo recuerdes, porque si siento que vas a ser una molestia para mis objetivos, te dejaré de lado y te dejaré de nuevo en la choza en la que te encontré. Con eso, Grendel liberó a su subordinado, quien cayó al suelo sin aliento. Los demás no se apresuraron a ayudarlo a levantarse. Alimentad a los prisioneros. No me importa con qué, siempre que sea comestible. El hombre de cabello castaño se alejó, con su abrigo verde oliva ondeando detrás de él. Aang tosió y lentamente se puso de pie. Phtalo había estado observando todo el asunto con ojos muy abiertos y temerosos, y desafortunadamente Aang vio que el niño pequeño había estado observando todo el asunto. ¿Qué estás mirando, Corriendo hacia adelante, Aang le arrebató un bate de metal a uno de sus colegas y comenzó a golpear los barrotes de la celda de los chicos. ¿No crees que puedes desesperarme? Phtalo gritó y se acurrucó en la pared del fondo, tapándose los oídos con las manos mientras el sonido metálico resonaba por todo el pasillo. Si siquiera piensas en reírte de mí, se burló Aang, casi presionando su rostro entre los barrotes mientras miraba fijamente al niño aterrorizado, te romperé el cráneo y arrojaré tu cuerpo en la puerta de tus padres. Nunca podrás menospreciarme, sucio mestizo. Escutiendo hacia un lado, Aang arrojó el bate, ahora abollado, de vuelta a la persona a quien se lo había arrebatado y luego se alejó con la cabeza apuntando hacia adelante. Vamos. Vamos a la tienda de mascotas o algo así. Compraremos bolitas para que los animales las roan. Phtalo ni siquiera pensó en moverse hasta que el grupo de hombres desapareció por completo de la vista, incluso entonces esperó 5 minutos hasta que estuvo absolutamente seguro de que se habían ido. El niño tuvo que luchar mucho para no llorar. Era una pesadilla horrible de la que no podía despertar. Tengo que salir de aquí, pensó Phtalo mientras sus ojos recorrían frenéticamente la celda, buscando cualquier medio posible de escape. Después de un rato, Phtalo finalmente se giró para mirar las barras de la celda y notó que se veían un poco diferentes. Parecía que Aang los había golpeado con tanta fuerza bruta y una ira ciega que incluso había doblado un poco los barrotes. Al observar más de cerca, Phtalo descubrió que 2 de los barrotes se habían doblado en direcciones opuestas, creando un espacio muy pequeño en el medio. El hueco era demasiado pequeño para que pasara una persona adulta. Afortunadamente, el niño era pequeño y delgado debido a que no había comido durante los últimos días. Poco a poco, Phtalo comenzó a pasar con cuidado por el pequeño hueco. Era un espacio estrecho, pero finalmente, después de un tiempo agonizante, Phtalo salió por el otro lado. Estaba fuera de su celda. Los sentidos del chico estaban ahora en alerta máxima mientras escuchaba hasta el más leve sonido en el pasillo oscuro. Phtalo comenzó a caminar de puntillas con cautela por el pasillo, buscando una salida de ese lugar infernal. Mientras caminaba, manteniéndose en las sombras más oscuras posibles, Phtalo comenzó a mirar las otras celdas que estaban llenas de varios tipos diferentes de fauno. Hombres, mujeres e incluso otros niños se escondían en silencio, sollozando o acunándose unos a otros. La desesperanza se cernía sobre toda la zona como una manta sofocante. Phtalo empezó a dudar. No puedo dejarlos aquí. Tengo que sacarlos a todos de aquí, pero ¿cómo? El chico no era un luchador, ni siquiera sabía cómo salir de ese lugar, si lo atrapaban lo arrojarían de nuevo a su celda, o algo peor. De pronto, Phtalo recordó al nuevo prisionero que había pasado por su celda hacía unas horas. No pudo verlo bien, pero sí vio que era grande y muy bien formado. También sonaba muy enojado cuando se despertó, recordó el chico mientras giraba hacia otro pasillo, buscando ahora una celda específica. Si lo saco, tal vez pueda ayudarme a liberar a los demás también. No era un gran plan, pero realmente no tuvo tiempo para pensar en algo complejo. Después de buscar un poco, Phtalo encontró la celda que buscaba. Allí, en medio de la habitación, encadenado a las paredes, estaba el hombre que buscaba.
Al verlo mejor ahora, Ftalo vio un par de orejas de lobo sobre su pelo negro y azul que le llegaba hasta el cuello, y una cola espesa, negra y tupida que se movía perezosamente detrás de él. Parecía una especie de fauno canino si Ftalo tuviera que adivinar y, tal como esperaba, el hombre era grande y de aspecto fuerte, un cuerpo ágil y musculoso fácilmente visible debajo de una sudadera gris y unos vaqueros azul oscuro. Ftalo miró la puerta de la celda del hombre y sonrió por primera vez en días al ver que la suerte lo había tratado con bondad por una vez. Los hombres habían dejado la llave de la celda todavía en la cerradura. Deben haber pensado que el tipo nunca podría liberarse de sus cadenas, por eso no se molestaron en cerrar la puerta. Dando una rápida mirada detrás de su hombro para asegurarse de que nadie apareciera de repente por la esquina, Ftalo se lamió los labios secos y comenzó a girar lentamente la llave en su agujero. En el mismo instante en que lo hizo, las orejas del hombre se movieron hacia la fuente del ruido y luego levantó la cabeza de golpe y miró al asustado niño directamente a los ojos. ¿Un niño? ¿Qué hace un niño aquí? Fenrir miró confundido al pequeño y delgado muchacho que lo miraba con miedo tras los barrotes de la puerta de su celda. El muchacho tenía el pelo azul cielo y unos ojos amarillos brillantes que parecían estar un poco hinchados alrededor de los párpados. Hola, susurró el chico, intentando sonreír lo mejor que pudo a pesar de que temblaba en sus zapatos. Hola, dijo finalmente Fenrir. El escenario era tan abrumador para él que no pudo pensar en nada más que decir. El saludo de Fenrir aparentemente fue tomado como una señal de que no era un peligro, porque el chico entonces abrió la puerta por completo, sacó las llaves de la cerradura y caminó hacia el alfa encadenado. Está bien, dijo el niño, mirando a los ojos azul oscuro del lobo, te voy a rescatar. Es la segunda vez que alguien me dice que me van a rescatar hoy, pensó Fenrir mientras resopló hacia el chico. Pero a cambio tienes que ayudarme con algo, susurró el chico con complicidad. Necesito tu ayuda para sacar a todos los demás de aquí. Están todos en celdas Y. Niño, lo interrumpió bruscamente Fenrir, déjame salir de estas cadenas, iré tras esos idiotas de la mano roja y tendrás que mantenerte fuera de mi camino. ¿Pero qué pasa con...? Ftalo estaba a punto de insistir en que Fenrir lo ayudara con los otros fauno, pero el Beowulf estaba frenético. No tengo tiempo para preocuparme por unos faunos enjaulados, espetó, con un volumen peligrosamente cercano al de un grito. A mí no me importa. Lo único que me importa es salir de aquí y darles una lección a esos idiotas. Si quieres salvar a los demás, hazlo. Ftalo retrocedió un poco, aturdido por el puro vitriolo que emanaba de este extraño. Nunca había visto a nadie tan enojado. Ahora déjame salir. Fenrir sacudió ligeramente las cadenas para enfatizar su punto. Aturdido, Ftalo se acercó a las cadenas y comenzó a buscar en el llavero la que abriera las cerraduras de los brazos de Fenrir. Le tomó unos minutos de prueba y error, pero finalmente el chico logró introducir la llave correcta y pronto logró quitarle las dos esposas de los brazos al Grim. Fenrir se masajeó las muñecas mientras la sangre comenzaba a fluir correctamente hacia sus manos. Después de asegurarse de que todo estaba funcionando como debía, Fenrir asintió y salió de la celda sin siquiera mirar dos veces al chico que lo había liberado. Por favor, dijo el chico, congelando a Fenrir en la puerta. Todos esos hombres malos los venderán y nunca volverán a ver a sus familias. Por favor, ayúdenme. Fenrir quería negarle al chico, ya había terminado con el día, definitivamente había terminado. Solo quería destrozar algunas caras y luego regresar a Beacon. Pero entonces su sexto sentido comenzó a activarse nuevamente y recordó cuántas personas estaban atrapadas allí. Podía sentir su miseria, su dolor. ¿Estás seguro de que no te importa? ¿O simplemente no deseas darte la oportunidad de que te importe? Gritó la suave voz dentro de su mente. Fenrir cerró los ojos y suspiró, sintiéndose un poco molesto. Hoy había visto lo mal que trataban a los faunos, solo por sus diferencias físicas. Ahora, al ver lo peor que la humanidad podía hacerles, le recordó lo injusto que era todo. No sé si puedo hacer algo para cambiar la opinión de los humanos sobre esta gente, pero no puedo quedarme de brazos cruzados y permitirles que hagan esto. Tengo que ponerle fin a esto. Al mirar al muchacho silenciosamente esperanzado, Fenrir sintió la necesidad de hacer una pregunta antes de resignarse a su siguiente decisión. ¿Por qué te preocupas tanto? No conoces a esta gente, así que ¿por qué arriesgas tu libertad para ayudarla? El niño pareció reflexionar sobre la pregunta por un momento, antes de dirigirse al Grim que esperaba. Bueno, por un lado, hace unos minutos yo era un prisionero como ellos, realmente no me gustaba mucho.
Para demostrar su punto, Phtalo le reveló sus características adicionales al alfa, en forma de un par de alas azules brillantes que se desplegaban desde su espalda. Es un pájaro fauno. Por el aspecto del plumaje, un pájaro azul. Y bueno, es lo correcto, ¿no? Mi mamá y mi papá siempre me dicen que ayude a las personas, incluso si no las conozco. Fenrir miró fijamente a ese extraño niño. Algo en lo que había dicho resonó extrañamente en el Grimm. Sospechaba que tenía algo que ver con la influencia del aura de Ruby sobre él, pero no estaba completamente seguro. ¿Cómo te llamas, niña? Phtalo Hrothgar, proclamó el niño con orgullo, pero luego notó que la cara del chico lobo se retorcía en algo que simplemente decía, ¿cómo se pronuncia eso? Así que decidió facilitarle las cosas al hombre mayor. Pero la mayoría de la gente me llama Theo porque es más fácil decirlo. Fenrir asintió, decidiendo ya llamar al niño Theo en lugar de cualquiera que fuera su nombre real. Está bien, Theo, te ayudaré a liberar a los demás. Fenrir se agachó, mirando al niño ahora emocionado al mismo nivel, pero primero, vamos a tener que conseguir algunos de mis objetos. Así que quédate detrás de mí, quédate escondido y si te digo que corras, corre. ¿Entiendes? Theo asintió lentamente después de un rato, sintiéndose un poco aprensivo una vez que se dio cuenta de que realmente estaban haciendo esto. Al ver la confirmación, Fenrir recuperó su estatura completa, caminó hacia la puerta de la celda, echó una mirada rápida alrededor del lugar y luego le hizo un gesto a Theo para que lo siguiera. Uno temeroso pero sincero, el otro enojado pero decidido, los dos improbables compañeros comenzaron su caminata lenta y silenciosa a través de la prisión de Faunus. Resulta que el lugar donde habían estado retenidos el pájaro y el lobo era en realidad el sótano de un enorme almacén. Echando un vistazo a su alrededor después de subir un tramo de escaleras con cautela, Fenrir dedujo que este almacén había estado abandonado durante algún tiempo, probablemente desalojado por la propia Mano Roja. En una pared cercana, Fenrir pudo distinguir un logotipo descolorido de un edificio pintado de blanco, con las palabras Eorot Shipping Co. escritas en letras negritas debajo. Había una gran variedad de jaulas de distintos tamaños esparcidas por el lugar. Algunas de ellas confundieron a Fenrir, ya que parecían ser simplemente cajas transparentes llenas de agua. ¿Qué pasa? Así es como mantienen encerrado a cualquier pez fauno, respondió Phtalo a la pregunta tácita del Grimm. ¿Existen peces faunos? Preguntó Fenrir. Sí, ¿nunca conociste a ninguno? Preguntó Phtalo. No salgo mucho. Dejando de lado esa nueva información sobre la existencia de los faunos acuáticos, para reflexionar sobre ella más tarde, Fenrir caminó por el edificio ensordecedoramente silencioso, buscando aquello que esperaba que los matones de la Mano Roja no hubieran eliminado. Después de lo que pareció una eternidad en la que ambos aguantaron la respiración en cada rincón sucio, finalmente la pareja se topó con una mesa en el medio de un espacio abierto. Sobre la mesa, había una variedad de artículos y prendas de vestir tirados al azar sobre la superficie dura. Oye. Esa parece mi sudadera con capucha, dijo Phtalo al ver un pequeño suéter azul tendido sobre una pequeña pila de ropa. Quédate detrás de mí, Theo. Siseó Fenrir mientras rápidamente lanzaba su mano hacia adelante para tirar de Phtalo hacia él después de que el niño intentara correr delante de él. Con sus peludas orejas girando mientras intentaba encontrar incluso el más mínimo sonido en la habitación, Fenrir caminó con cautela hacia la mesa, con Phtalo pegado a él, justo detrás de su pierna. Una vez que los dos llegaron a la mesa, Phtalo agarró su sudadera con capucha y Fenrir comenzó a buscar sus objetos. Había billeteras, pergaminos e incluso piezas de joyería esparcidas por la mesa. Fenrir supuso que todos estos objetos pertenecían al fauno que la Mano Roja secuestró. Después de revisar el conjunto de cosas, el alfa finalmente encontró su pergamino y no perdió tiempo en abrirlo y buscar la aplicación del casillero. Oh, así debe ser como ese tal Grendel descubrió mi nombre, miraron en mi pergamino. Espero que eso sea todo lo que encontraron, de lo contrario estoy en serios problemas. Sin que los Grimm lo supieran, Theo estaba mirando por encima del hombro del hombre más grande y se dio cuenta de que el pergamino que Fenrir estaba usando le parecía familiar. Especialmente cuando vio el pequeño icono del casillero que Fenrir tocó. «Oh, ¿eres un cazador?», preguntó el niño emocionado, mientras sus alas se agitaban detrás de él. No lo soy», afirmó Fenrir sin rodeos. Al ingresar rápidamente el código de 6 dígitos del casillero, el pergamino de Fenrir sonó para indicar que el casillero ahora estaba en camino a su ubicación. Espero que esto funcione, pensó Fenrir ansiosamente mientras cerraba el pergamino.
Vamos cariño, has tenido un día largo, vamos a llevarte a la cama. Ruby arrulló como una madre primeriza mientras acunaba delicadamente su amada pistola de francotirador / guadaña en su casillero. Había pasado la mayor parte del día entrenando con Crescent Rose, manteniendo sus habilidades afiladas y frescas incluso durante lo que se suponía que era su día libre. Académicamente, preferiría estar en cualquier otro lugar, pero en lo que respecta al combate, se sentía como en casa en la Academia Beacon. Mientras guardaba su arma para el día, Pirra entró en el vestuario con una expresión tormentosa en su rostro. Ruby se dio la vuelta, vio a la chica espartana y la saludó con energía. Pirra. Hola, ¿cómo estás? Oh, hola Ruby. Estoy bien, dijo Pirra automáticamente, sin siquiera mirar a los ojos a la niña más pequeña. Oye, ¿estás seguro de que estás bien, Pir? Preguntó Ruby con preocupación en sus ojos plateados cuando inmediatamente se dio cuenta de la expresión severa del pelirrojo más alto. Pirra realmente no quería molestar al joven líder con sus preocupaciones, pero había visto a Jaune alejarse quién sabe dónde cuando ella caminaba hacia el vestuario, y le había recordado dolorosamente la gran discusión de los dos en la azotea hace una semana. Desde entonces, Jaune se había distanciado cada vez más del resto de su equipo y, aunque estaba un poco enojada con él por esto, tampoco pudo evitar culparse un poco a sí misma, ya que fue su idea la que desencadenó toda esta secuencia de eventos. Bueno, en realidad Ruby, hay algo. Pirra estaba a punto de contarle a Ruby sus problemas con Jaune cuando, de repente, un sonido sordo y zumbante comenzó a emanar desde el vestuario. Al mirar hacia el origen de la interrupción, Ruby descubrió que uno de los casilleros se había activado espontáneamente y estaba comenzando a temblar y estremecerse en el lugar. Luego, con una explosión de fuego azul, el casillero salió disparado del suelo y atravesó el techo. Ruby corrió hacia la ventana y vio cómo la gigantesca placa de metal volaba por los aires. Está saliendo de Beacon. ¿Hacia dónde se dirige? ¿De quién era ese casillero? Preguntó Pirra desde detrás de Ruby, mirando también el casillero volador. Ruby miró la fila de casilleros que tenía frente a ella y examinó los números de las puertas hasta que encontró el que faltaba. Cuando lo encontró, su postura se tensó con una repentina oleada de preocupación al darse cuenta de que sabía cuál era el casillero que acababa de salir volando y a quién pertenecía. Después de todo, era el locker que estaba justo al lado del de Weiss. Era de Fenrir. Sin embargo, Ruby y Pirra no fueron las únicas en ver al locker fugitivo, ya que un par de ojos marrones siguieron al objeto volador por el cielo. Ozpin estaba de pie en el balcón de su oficina, ya pidiendo a un tonto que lo llevara a Vale, y tenía el ceño fruncido. ¿En qué se ha metido ahora, señor Lupus? Bueno, Ozpin, dijiste que solo llamara a mis armas si era una emergencia. Dada la situación, sí, diría que esto califica como una emergencia. Fenrir esperaba con impaciencia que llegara su casillero, mirando de vez en cuando al techo como si esperara que se estrellara contra el techo. Mientras esperaba, buscó en la mesa otro objeto suyo. Cuando no lo encontró, se enfureció y comenzó a imaginarse a sí mismo haciendo pedazos con alegría a Grendel y a sus secuaces. No está aquí, gruñó. ¿Qué no hay aquí? Preguntó Phtalo, estando atento en caso de que apareciera algún miembro de la Mano Roja. Nada. No importa. Menos de unos segundos después, los dos faunos empezaron a captar el ruido de un edificio y un zumbido. Volvieron a mirar hacia el techo y los dos retrocedieron cuando un armario de metal se estrelló contra el techo y aterrizó directamente frente a Fenrir. Genial. Silbó Phtalo mientras Fenrir intentaba reprimir una sonrisa. Vamos a nivelar el campo de juego. Fenrir dio un paso adelante, introdujo el código en la puerta y agarró los pesados guanteletes negros que estaban dentro. Manteniendo la vista atenta, esperando que la gente hubiera oído el ruido del casillero al atravesar el edificio y llegara a su ubicación, Fenrir se ató rápidamente los guanteletes a los brazos. ¿Esas son máscaras de Grimm? Preguntó Phtalo, mirando con preocupación los lados de las armas de Fenrir. Me gusta el look, explicó Fenrir. Una vez que los guanteletes estuvieron asegurados, Fenrir se giró hacia el pequeño niño y asintió. Ahora podemos liberar a los demás. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí parados? Preguntó Phtalo sonriendo ampliamente. Fenrir estaba a punto de aceptar, cuando de repente una pequeña alarma comenzó a sonar en la parte posterior de su cabeza, lo que le hizo mirar la pared más alejada del almacén. Cuando vio lo que había provocado que su sexto sentido comenzara a activarse, sus ojos se abrieron y sintió como si su corazón se hubiera detenido. Ankh. Muévete niño.
Fenrir se lanzó hacia adelante y agarró al confundido chico por el cuello, arrojándolo lejos de donde estaban parados. Justo a tiempo para que Aang le disparara por la espalda. Y esta vez, no fue un dardo tranquilizante. ¡Ah, ah, ah! Fenrir gritó mientras su aura absorbía el golpe pero no el dolor. Sin siquiera un segundo para respirar, el Grim sintió una cadena enredarse en su cuello y apretarlo con fuerza. A su alrededor, figuras con máscaras rojas aparecieron de repente de las sombras, cada una blandiendo armas simples y rudimentarias. El alfa miró a Phtalo, que seguía tendido en el suelo. Frenéticamente, Fenrir agarró su pergamino y lo arrojó lejos, al otro lado de la habitación, antes de que el látigo de cadena lo tirara hacia atrás. ¡Fenrir! Gritó Phtalo, el pánico le hizo empezar a respirar rápidamente. Adelante. Corre. Las alas de Phtalo se desplegaron y el niño las usó para lanzarse hacia atrás, evitando por poco una estocada de un soldado de la mano roja cercano. Fenrir se arrancó la cadena del cuello y los eslabones volaron por todos lados. Antes de que pudiera darse la vuelta y tomar represalias, Aang se abalanzó sobre él nuevamente y lo golpeó con la culata de su pistola. Aturdido, Fenrir fue derribado al suelo, pero 6 figuras más lo inmovilizaron y lo mantuvieron en su lugar. «Que alguien agarre a ese chico, se está escapando», gritó Aang a cualquiera que estuviera escuchando. Con solo una extremidad libre, Fenrir estiró la pierna e hizo tropezar a uno de los hombres enmascarados, enviándolo al suelo de cara y dándole a Phtalo un poco más de tiempo. «Corre niño, sal de aquí». Aang gruñó molesto antes de girarse para mirar al Beowulf que luchaba por escapar. «Tienes muchos nervios, perro. Es irritante». Aang le dio un golpe con la bota a Fenrir en la cara y le clavó el talón al Grim. Con la vista limitada, Fenrir miró alrededor de la habitación. Había al menos 2 docenas de hombres enmascarados, algunos intentando perseguir al chico de cabello azul, otros con sus armas listas en caso de que Fenrir pudiera dominar a los que lo sujetaban. Luego, por supuesto, estaban Aang y el hombre más pequeño que extrañamente no llevaba máscara. Sin embargo, lo que llevaba puesto hizo que Fenrir casi se liberara mientras rugía de rabia. «Esa es mi chaqueta». El trozo de cuero, grande y voluminoso, le quedaba demasiado grande al hombre bajito, ya que tenía las mangas arremangadas 2 veces. Sin embargo, por mucho que se esforzara, Fenrir no pudo liberarse, ni siquiera cuando los hombres comenzaron a atarlo a una camilla de metal. Una vez que Fenrir estuvo atado, las figuras retrocedieron, jadeando pesadamente por el esfuerzo. Aang continuó sonriendo con aire de suficiencia al alfa que se agitaba. Entonces, desde las sombras, Grendel se acercó caminando tranquilamente al lobo, con una mano apoyada en la empuñadura de su espada. «Bueno, debo admitir que estoy casi impresionado», dijo Grendel con un brillo divertido en sus ojos. «Esas cadenas fueron construidas para sostener a un Grim 3 veces tu tamaño, ¿cómo te liberaste?» «Había un mocoso emplumado con él, señor», escutió Aang, mirando hacia un lado, «debe haber sacado a la bolsa de pulgas». Grendel simplemente tarareó y miró hacia el lugar donde había visto al chico volar por última vez. Finalmente, los miembros de la mano roja que habían perseguido a Phtalo regresaron con las manos vacías. El niño salió por las puertas, no pudimos encontrarlo. «Bueno, eso es lamentable», suspiró Grendel. Fenrir mientras tanto, suspiró aliviado. «Se escapó. Bueno, al menos uno de nosotros logró escapar». Grendel miró al Grim recapturado y frunció el ceño con decepción, acariciando lentamente su punta de barba. «¿Por qué siempre te pasa lo mismo, Fauno? ¿No ves lo que estoy haciendo?», preguntó con seriedad. «Te estoy dando la oportunidad de tener una vida mejor, una vida más feliz. Simplemente estoy restaurando a tu raza a donde se supone que debe estar, ¿por qué lo ves como algo malo?». Fenrir gruñó, incluso ahora negándose a mostrar incluso la más mínima pizca de obediencia a este fanático trastornado. «La vida de un esclavo es algo que nunca aceptaré. Llámalo como quieras, yo ni siquiera lo llamaré vida. Así que no malgastes tu aliento en mí, especialmente cuando tu vida ya es un desperdicio». Los matones que estaban cerca se quedaron atónitos ante el descaro de esta criatura al atreverse a hablarle a su líder de esa manera. El rostro de Grendel se contrajo levemente y Fenrir sintió una pequeña gota de satisfacción cuando sintió que el enojo del hombre aumentaba ligeramente, pero luego el hombre de ojos verdes sacudió la cabeza y se rió entre dientes de manera hueca. «Bueno, entonces es una pena», comentó. «Si no puedo convencerte de que lo que estamos haciendo es correcto, entonces me temo que simplemente no podemos ayudarte».
En ese caso, simplemente tendremos que deshacernos de ti. Abre ese tanque. Obedientemente, un grupo de hombres enmascarados llevó uno de los contenedores acuáticos de Faunus, lleno hasta el borde con agua, hasta su líder. Con un gesto de su cabeza, otro grupo separó la camilla de su soporte y se preparó para deslizar a Fenrir dentro del camión cisterna que los esperaba. Me van a ahogar, pensó Fenrir mientras redoblaba sus esfuerzos para escapar de sus ataduras. Adiós, señor Lupus, dijo Grendel con frialdad. Buena suerte, perro. Se burló Aang mientras empujaba a sus colegas fuera del camino y arrojaba a Fenrir él mismo. En el momento en que el lobo quedó sumergido, los miembros de la Mano Roja cerraron la tapa y dieron un paso atrás, observando cómo Fenrir luchaba infructuosamente por escapar de su final. Fenrir sintió que sus pulmones pedían aire mientras se agitaba y se esforzaba. A su alrededor, unas figuras oscuras observaban cruelmente cómo su vida comenzaba a desvanecerse lentamente y su pecho se inundaba de agua. No, así no, no puede ser. Phtalo se cubrió la boca con las manos y observó aterrorizado cómo su amigo empezaba a ahogarse lentamente. Quería desesperadamente salir a ayudarlo, pero había demasiados hombres y lo derribarían antes de que pudiera acercarse. Phtalo había abierto una puerta antes para que pareciera que había abandonado el edificio, cuando en realidad solo había dado la vuelta y se había escondido debajo de una pila de cajas en la esquina del almacén. Había hablado en serio sobre liberar a los otros faunos, no podía simplemente huir. Pero cuando vio a Fenrir ser arrojado fríamente a un tanque lleno de agua, sintió que el corazón se le subía a la garganta. Se está muriendo. ¿Qué hago? No sé qué hacer. El hombre de cabello oscuro aprovechó ese momento para mirar entrecerrando los ojos hacia donde se escondía Phtalo. Los dos se miraron a los ojos y Fenrir abrió los ojos de golpe al darse cuenta de a quién estaba mirando. El niño no dijo nada, pero en ese momento, su mente gritó al fauno lobo. Vamos, sal de ahí. ¿Puedes vencerlos? Adelante Fenrir. ¿Qué diablos? ¿Por qué Theo sigue aquí? Fenrir entró en pánico cuando vio al joven pájaro Faunus escondido detrás de una pila de cajas. Si uno de esos matones de la Mano Roja se diera la vuelta, localizaría a Theo fácilmente. ¿Qué hacemos con el jefe mocoso? Aang le preguntó a su líder, sin darse cuenta de que un tal Beowulf aún podía escucharlo. No podemos arriesgarnos a que revele nuestra operación, es demasiado pronto en el juego, demasiado pronto para mostrarnos al mundo, dijo Grendel solemnemente. Forma un grupo de caza, localízalo, y si se parece en algo al lobo, entonces sin duda será igual de problemático y aburrido, lo que significa que rehabilitarlo será imposible. Cuando lo encuentres, mátalo. Con eso, todos los cabos sueltos estarán atados de manera efectiva. ¿Matarlo? Fenrir no sabía si era porque su mente estaba actualmente inundada, pero casi no podía procesar lo que acababa de escuchar. Pero cuando lo hizo, sintió que su sangre alcanzaba niveles abrasadores mientras su rabia explotaba dentro de él. Simplemente matarían a un niño. Estas personas son monstruos. Es por eso que tienes que salir de aquí. Defiéndete y deténlos. En lo más profundo de su subconsciente, la suave voz adquirió un tono autoritario, empujando aún más al Grimm a luchar con todas sus fuerzas. Tienes tus órdenes, Aang, toma a tus hombres y griega. ¿Qué pasa? Grendel arqueó una ceja al darse cuenta de que su subordinado ni siquiera lo estaba mirando. En cambio, el hombre de pelo largo observaba con creciente alarma el tanque de vidrio que contenía al alfa muy vivo en su interior. Señor. Preguntó el hombrecillo preocupado tan pronto como la atención de todos estuvo sobre el cuerpo retorcido del lobo fauno, un torrente de burbujas saliendo disparado de su boca mientras rugía con furia. Creo que te escuchó, dijo Aang en voz baja, amartillando su pistola mientras observaba con fascinación morbosa. SSSSHHNNNK. Fenrir presionó las almohadillas de sus guanteletes, lo que provocó que 8 brillantes cuchillas plateadas salieran de sus nudillos. Con cada fibra de su ser, Fenrir tiró y empujó hasta que finalmente, una de las correas alrededor de su muñeca se rompió. Rápidamente, Fenrir giró las cuchillas de su brazo izquierdo y cortó las ataduras de su otro brazo y piernas. El Svartalfarmium cortó las correas sin esfuerzo. Una vez hecho esto, Fenrir se lanzó hacia arriba, haciendo estallar la tapa del tanque hasta que golpeó el techo y enviando agua por todas partes. El rugido de Fenrir sacudió todo el edificio, el agua caía en cascada por su cuerpo mientras temblaba con un odio inhumano. Sus ojos se clavaron en Grendel, que parecía ligeramente sorprendido.
Aang reaccionó al instante y disparó una bala de su arma, dirigida al centro de la frente de Fenrir. La cabeza de Fenrir se tambaleó hacia atrás cuando la bala de polvo rebotó en su aura. Luego, su cabeza volvió a su lugar original y un resplandor azul oscuro brilló a su alrededor mientras absorbía el impacto de la bala. GRRRGGGHHH. Fenrir gruñó en voz baja mientras sus ojos ardían con un odio derretido, casi atravesando todo el ser de Aang. Varios miembros de la Mano Roja retrocedieron aprensivamente, sintiendo un cambio en el aire cuando este animal los miró fijamente. Había algo muy extraño en este fauno. Algo oscuro. Está bien, dijo Grendel arrastrando las palabras, luciendo más perplejo que cualquier otra cosa, antes de volverse hacia sus secuaces y hablar en un tono condescendiente. Atrápenlo. Antes de que alguno de los matones de la Mano Roja pudiera pensar, Fenrir saltó del tanque, se estiró hacia atrás, agarró el tanque y lo arrojó a la cabeza de Grendel. El hombre de traje verde se agachó tranquilamente bajo la tina de agua que volaba, pero sus subordinados no tuvieron tanta suerte. El hombre bajito, en particular, recibió toda la onda expansiva del objeto volador y quedó inconsciente por el impacto. Algunos de sus dientes se le salieron de la mandíbula mientras caía al suelo. Oh, ahora estás muerto, perro. Se burló Aang, haciendo girar su pistola mientras caminaba hacia la bestia enfurecida. Esto no va a ser como la última vez, estoy listo para ti. Aporrear. Con un desdén gélido, Fenrir golpeó casualmente a Aang en la mandíbula, con las espadas aún extendidas mientras atravesaban fácilmente la lúgubre aura del hombre y le dejaban cortes superficiales en la mejilla. Aang se tambaleó un poco, antes de desplomarse como una pila de cartas en medio de un vendaval. Finalmente, los demás miembros volvieron a la vida e intentaron atacar a los Beowulf. Fenrir inclinó la cabeza y sonrió maliciosamente mientras sus espadas zumbaban ante la perspectiva de la batalla. Como corderos al matadero. Un matón saltó al aire e intentó golpear a Fenrir con su lanza, que el Grim bloqueó casualmente, mientras las chispas salían de sus espadas. Fenrir llevó el otro brazo hacia atrás y golpeó el mango de la lanza. El metal destrozó el tosco mango, haciendo que salieran trozos de metal volando por todas partes. El hombre se quedó boquiabierto por debajo de su máscara mientras su arma era destruida sin esfuerzo, pero no hizo mucho más después de eso, ya que Fenrir siguió con un uppercut letal, las espadas una vez más atravesaron a Aura mientras enviaban al matón girando por el aire. Hasta que Fenrir agarró al matón por el pie y lo arrojó contra otro posible atacante, haciendo que ambas figuras enmascaradas cayeran al suelo. Fenrir giró en el lugar, extendió un pie y pateó a otro hombre enmascarado en el estómago, todo mientras bloqueaba la cabeza del hacha de otro atacante. Bloqueando el hacha en el lugar, Fenrir levantó un brazo y, al igual que con la lanza, usó sus espadas para destrozar fácilmente el arma del matón. Oh, estos guanteletes definitivamente se están ganando su lugar. Fenrir estaba prácticamente mareado mientras podía saborear el miedo que comenzaba a surgir en el edificio. Fenrir golpeó al hombre en la cara una y otra vez hasta que su aura se rompió, luego se agachó y atravesó la espinilla derecha del hombre con sus espadas, la sangre brotó de la rótula ahora destrozada. El hombre gritó de dolor antes de ser enviado a dar vueltas en el aire mientras Fenrir se levantaba de nuevo y tiraba de la pierna del hombre con fuerza. Fenrir giró sobre sus talones, apartó de un golpe otro trozo de arma, que era carne de cañón y luego agarró a la figura por la máscara y la levantó en el aire. Fenrir ejerció tanta presión sobre la máscara que ésta empezó a agrietarse y a astillarse, mientras el humano que estaba debajo se agitaba mientras gritaba de dolor. Patético. Pequeño gusano inútil. Fenrir perdió brevemente su buen humor cuando un miembro de la Mano Roja tuvo suerte y lo golpeó en la nuca con un bate. Fenrir se tambaleó un poco hacia adelante, antes de darse vuelta para mirar a quien lo había golpeado. El gruñido del demonio lobo se transformó en una sonrisa vil mientras ajustaba su agarre en la cara del otro hombre, luego agarró al atacante por la parte de atrás de su capucha y luego juntó a los dos en un cabezazo no consensuado que los envió a ambos cayendo al suelo. Mientras más soldados de la Mano Roja corrían hacia él, Fenrir pateó uno de los cuerpos inconscientes desde el suelo y luego pateó el cuerpo hacia la nueva ola de atacantes, tomando por sorpresa a los que estaban al frente. Dándole a Fenrir suficiente tiempo para correr hacia atrás, agarrarse a una estantería cercana y luego lanzarse desde ella, con las espadas completamente extendidas frente a él. Fenrir atrapó a dos matones desprevenidos con su estocada voladora. Sus espadas rebotaron en las aulas de los dos, haciendo que los tres cayeran al suelo.
Fenrir se recuperó al instante, clavándoles los puños en la cabeza a ambos, dejándolos inconscientes y destrozando el suelo debajo de ellos. Fenrir ni siquiera había llegado a la mitad, había más insectos que aplastar. Fta lo observó con asombro y una ligera emoción como Fenrir atravesaba sin piedad a la mano roja. Las espadas del lobo cantaban y brillaban mientras volaban por el aire, rompiendo armas como si fueran niebla y atravesando las aulas de los hombres en un tiempo récord. Fenrir no solo estaba usando sus guanteletes, en un momento tomó una gran caja de metal y la hizo girar alrededor de sí mismo como un garrote, atrapando a varios gruñidores en las cabezas, incluso eviscerando por completo una de sus máscaras, trozos rojos volando por todos lados. Es un cazador, sin duda. Solo ellos pueden hacer cosas tan geniales como esta. Mientras observaba a Fenrir luchar ferozmente, Ftalo pronto vio un pequeño cuadrado gris plano que yacía boca abajo en el suelo junto a él. Espera un minuto, ¿no es eso? Era el pergamino de Fenrir. Al principio, el niño se había preguntado por qué el hombre mayor había arrojado su pergamino tan lejos de sí mismo, pero ahora que lo había hecho, al joven pájaro fauno se le ocurrió una idea. Alguien que con suerte ayudaría a su amigo si las cosas de repente salieran mal. No puedo pelear, pero puedo hacer esto. Mientras tanto, Grendel también observó simplemente cómo este fauno de cabello negro y azul derribaba a sus hombres con un desenfreno imprudente. Fragmentos de armas, sangre e incluso cuerpos inconscientes fueron lanzados por los aires. Uno de esos cuerpos se estrelló contra una pila de cajas y todo se derrumbó contra el suelo. Ya había tratado con cazadores y cazadoras antes, había visto de cerca cómo peleaban. Este chico no tenía el mismo nivel de habilidad que ellos, ni siquiera se acercaba. Pero ciertamente tenía su propia marca de poder salvaje que Grendel solo había visto en las bestias rabiosas y salvajes de Grimm. La falta de habilidad de combate real de Fenrir se hizo evidente cuando un miembro de la mano roja que se había quedado atrás del resto del grupo comenzó a dispararle a la espalda a Grimm con su ametralladora. Fenrir gruñó mientras su aura hacía todo lo posible por amortiguar los golpes. Al mirar al nuevo agresor, Fenrir presionó un dedo en la almohadilla de la base de sus manos, lo que hizo que sus revólveres salieran de sus compartimentos en sus antebrazos. Fenrir levantó los brazos frente a él y presionó las almohadillas de sus manos una y otra vez. Los revólveres retumbaban mientras disparaban tiro tras tiro, y ninguno de ellos daba en el blanco. Destellos brillantes iluminaron la habitación mientras las balas de Dust simplemente rebotaban en la pared detrás de su objetivo real. Ah, cierto, pensó Fenrir tontamente, no tengo idea de cómo apuntar. Fenrir pagó rápidamente por su falta de atención cuando una figura enmascarada le golpeó la cara con un puño de hierro. A esto le siguió otro miembro de la mano roja que lo agarró por los hombros y le dio un cabezazo. Fenrir parpadeó, luego inhaló y respondió. Aunque el cabezazo del Beowulf fue mucho más brutal, ya que derribó al otro hombre. Fenrir se dio la vuelta para encarar al que tenía las manos en la masa, lo levantó por el cuello y lo giró para usarlo como escudo mientras corría hacia el esbirro que estaba lejos con el rifle. No había gracia en ello, ni habilidad en lo que hacía el Grimm. Lo único que le importaba era ganar. Tan pronto como el hombre de la manopla se puso de pie, Fenrir lo golpeó sin descanso hasta convertirlo en pulpa. Una vez que el aura se rompió, Fenrir agarró uno de los brazos del hombre y empujó sus espadas directamente a través de la articulación del codo. ¿Cuánto tiempo ha pasado, desde la última vez que vi médula ósea humana? La mente de Fenrir se estaba volviendo insidiosa al oír al hombre gritar, y le encantó. Podía sentirlo en su propio ser, este era el lugar donde debía estar, lo que debía hacer. Sacando estos restos humanos. Presa del pánico y aturdido, el matón con el rifle se puso de pie torpemente y trató de apuntarle con su arma al monstruo. Fenrir simplemente hizo girar su otro guantelete en un arco y destrozó el arma en 4 pedazos separados. Mientras la batalla continuaba, Grendel dejó escapar una bocanada de aire al darse cuenta de que sus hombres estaban siendo reducidos constantemente. Parece que este será un asunto que tendré que abordar personalmente. ¡Qué fastidio! Con una elegancia grácil, Grendel desenvainó su espada de intrincado diseño de la empuñadura. La puso frente a él, cerró los ojos y susurró suavemente para sí mismo. Caza, encuentra el corazón de esta bestia. Mientras tanto, Fenrir estaba acabando con los últimos matones de la mano roja que aún quedaban en pie. Había recibido algunos golpes aquí y allá, pero hasta donde podía ver, su aura aún se mantenía fuerte. Fenrir se volvió hacia el último matón en pie, decidió dejar que su lado sádico se divirtiera un poco y caminó tranquilamente hacia el gruñidor aterrorizado.
Con un grito frenético, el hombre blandió su arma hacia la cabeza del alfa, tan descuidado que Fenrir bloqueó el golpe sin esfuerzo, y luego esperó a que el tonto lo intentara de nuevo. Una y otra vez, el hombre intentó golpear a Fenrir, sin éxito. Finalmente, la constitución del hombre se desmoronó y se arrodilló en el suelo respirando con dificultad. El Grim miró al humano golpeado y dejó escapar un gruñido bajo y salvaje. Patético. Fenrir terminó con el sufrimiento del hombre con un gancho de derecha tremendamente feroz, tan brutal que la cabeza del hombre rebotó en el piso de concreto antes de caer inconsciente. Una vez hecho esto, Fenrir se tomó un momento para recuperar el aliento. A su alrededor, se escuchaban los gemidos de dolor de varias personas y había varias armas destrozadas esparcidas por el suelo. Bueno, eso fue totalmente decepcionante, realmente lo fue. Brillando con un resplandor azul intenso, los ojos de Fenrir encontraron la única figura solitaria que aún permanecía de pie en medio de este desastre. Necesitas hombres mejores. Gruñó Fenrir, agitando sus espadas en el aire para limpiar la sangre que se había acumulado en el metal. Es cierto, admitió Grendel, antes de apuntar su espada hacia Fenrir y agitar su abrigo detrás de él. Bueno, tal vez pueda ofrecerte un desafío mayor, monstruo. Fenrir gruñó mientras su bestia interior rugía de odio. Ansioso por acabar finalmente con ese idiota engreído, Fenrir se lanzó hacia adelante y golpeó con sus espadas la cabeza de Grendel. El hombre mayor esquivó hábilmente el ataque del lobo y lo golpeó con la empuñadura de su espada. Fenrir se tambaleó hacia atrás, agarrándose la nariz, antes de lanzar otro golpe. Grendel se apartó de un salto y arrastró el costado de su espada por el costado de Fenrir. ¡Ark! Fenrir gritó y luego intentó lanzar un ataque aéreo. Una vez más, Grendel retrocedió y, a partir de allí, Fenrir simplemente intentó desesperadamente dispararle de un golpe al hombre exasperante, con las espadas silbando en el aire, mientras Grendel esquivaba y contraatacaba con destreza, atacando el aura de Fenrir, que se estaba agotando lentamente. Tienes mucha ira, lobo, comentó Grendel. Fenrir prácticamente veía rojo mientras su furia ardía, es una lástima que te falte la habilidad para usarla adecuadamente. Raagok. El rugido de Fenrir resonó como un trueno cuando saltó al aire y se estrelló contra el suelo donde Grendel había estado parado. Mientras se agachaba en el cráter recién creado, Fenrir vio que un brillo azul oscuro comenzaba a aparecer alrededor de sus manos. Tu aura, dijo la suave voz, debes usarla. Deja que te fortalezca. Fenrir todavía tenía dudas, en realidad tenía muchas dudas. Cada vez que intentaba usar su aura, siempre le salía mal parado. Sin embargo, en ese momento, mientras Grendel corría hacia el alfa y comenzaba a atacarlo nuevamente, Fenrir estaba preparado para aceptar las consecuencias. Siempre y cuando pueda darle un golpe a esta molestia. Así fue, cuando apareció una ventana de oportunidad cuando Fenrir afortunadamente bloqueó uno de los golpes de Grendel, Fenrir hizo su movimiento. Con una mano, Fenrir agarró con fuerza la muñeca que sostenía la espada de Grendel, con la otra, Fenrir empujó a Grendel al suelo y ambos se estrellaron contra la pared del fondo. Grendel gruñó por el impacto y Fenrir aprovechó su oportunidad. Con un grito furioso, Fenrir descargó su guantelete con toda la fuerza que pudo sobre la espada de Grendel. Gunting se rompió en 1.000.000 de pedazos y, por primera vez en toda la pelea, Grendel realmente pareció sorprendido. Con los colmillos destellando en blanco, Fenrir sonrió mientras arrancaba a Grendel de la pared, lo hacía girar y lanzaba su puño hacia atrás para acabar con el líder de la mano roja de un solo tiro. Está bien, Aura. Ordenó Fenrir. Es hora de que hagas algo útil por una vez. En ese momento, Fenrir sintió que algo en lo más profundo de sí mismo cobraba vida y, luego, una oleada de poder se disparó por todo su cuerpo. Sintió como si su cuerpo se estuviera sobrecalentando mientras un resplandor azul familiar salía de su brazo. Con el rabillo del ojo, Fenrir vio que la escarcha empezaba a formarse en sus nudillos, y luego se extendía por sus espadas. Auge. Una gigantesca onda expansiva sacudió el almacén hasta sus cimientos cuando las espadas de Fenrir atravesaron el rostro de Grendel y luego el hombre voló hacia atrás y se estrelló contra la mesa en el centro del edificio. Toda la habitación se vio envuelta en vientos fríos y árticos que surgían de la zona de impacto. Fenrir se quedó asombrado, con un aliento helado de niebla saliendo de su boca abierta mientras se maravillaba de su propio poder. Eso fue una locura. Todos los humanos llevan tanto poder dentro de sí mismos. Sin embargo, el asombro de Fenrir duró poco, ya que en ese momento una figura comenzó a levantarse de la mesa ahora destruida.
Grendel se incorporó nuevamente en toda su altura, hizo crujir su cuello y se encogió de hombros, como si no hubiera sido catapultado a través de la habitación. ¿Cómo? Gritó la mente de Fenrir, que no lograba procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo es posible que se levante de ahí? Ni siquiera tiene un rasguño. Fenrir miró más de cerca y vio un resplandor verde que brillaba tranquilamente alrededor del cuerpo de Grendel. En su rostro, Fenrir captó brevemente 4 delgadas marcas de corte que brillaban en la mejilla de Grendel, antes de que desaparecieran en la nada. No está mal, señor Lupus, se rió Grendel, desconcertando aún más al alfa, casi lo sentí. ¿Cómo puede ser esto? Murmuró Fenrir débilmente. Bueno, puede que no sea un aspirante a cazador como tú, continuó Grendel, caminando de vuelta hacia donde estaba el Grim, inmóvil, pero yo también poseo una semblanza. Y me gusta mucho. De repente, el cuerpo de Grendel volvió a brillar con ese verde enfermizo y, antes de que Fenrir pudiera reaccionar, Grendel apareció de repente frente a él. El hombre mayor le dio un puñetazo en el estómago y lo elevó brevemente en el aire. El Grim jadeó cuando perdió el aire y se tambaleó hacia atrás mientras intentaba recuperar el equilibrio. Lo llamo el muro de los Campernes, continuó Grendel, y su sonrisa se transformó en algo mucho más siniestro. Endurece mi piel y mis músculos a niveles inhumanos. Ninguna espada puede perforarme, ninguna bala puede hacerme tambalear. Grendel siguió con un golpe en la garganta de Fenrir, lo que provocó que el hombre más joven se atragantara y se agarrara el cuello. Y bestia, tú, no puedes hacerme daño. Y mientras Grendel continuaba brillando de un verde brillante, le dio la vuelta a la situación a su oponente. Usando su aura para aumentar enormemente su velocidad, Grendel golpeó y pateó implacablemente a Fenrir en cualquier lugar que pudiera alcanzar. Fenrir intentó desesperadamente bloquear los ataques de Grendel, pero el semblante del hombre de ojos verdes fortaleció sus golpes, rompiendo fácilmente cualquier bloqueo que Fenrir intentara hacer. Una patada en las espinillas. Un rodillazo en la barbilla. Un puñetazo en la mandíbula. Fenrir apenas tuvo tiempo de respirar mientras su atacante lo superaba en todos los aspectos. Mientras tanto, su propia aura comenzó a atacarlo una vez más, lo que hizo imposible que el Grim pudiera escapar del ataque, con las piernas bloqueadas. Una vez que Grendel estuvo seguro de que Fenrir estaba en sus últimas, con moretones y cortes cubriendo su rostro, decidió terminar con el sufrimiento de los animales. Dirigiendo su aura hacia ambos puños, Grendel se inclinó hacia atrás y golpeó a Fenrir directamente en el plexo solar. Una onda de choque verde reverberó por el impacto, y Fenrir fue enviado a estrellarse contra la pared hacia el mundo exterior. Piedras y mortero cayeron en cascada en la visión nublada de Fenrir mientras rebotaba en la pared del edificio vecino. Una neblina azul oscura brilló brevemente alrededor de la figura del Beowulf, antes de desaparecer. Su aura estaba rota, pero estaba demasiado aturdido como para siquiera pensar en estar enojado. En lugar de eso, simplemente se desplomó en el suelo, con el cuerpo golpeado y magullado. Grendel salió bailando del agujero que el cuerpo de Fenrir acababa de hacer, mirando al fauno con una leve sonrisa maliciosa. «Peleaste bien, lobo», dijo Grendel, presionando ligeramente su talón sobre la cabeza de Fenrir, mientras el alfa jadeaba en busca de aire, «pero sobreestimaste mucho tus posibilidades contra mí. Soy más rápido, más fuerte, más inteligente, y esto termina de la única manera que podría». Grendel se tomó un momento para mirar el cielo nocturno. «Vamos, levántate, no puedo parar todavía». Fenrir intentó obligar a su dolorido cuerpo a levantarse y luchar, pero estaba demasiado golpeado que ni siquiera podía reunir la fuerza para levantar un brazo. «Siento que debería agradecerte, bestia. Esta noche has reafirmado mis creencias, porque aquí estoy, un humano, de pie sobre ti, un fauno. Yo, el vencedor, tú, el perdedor. Así es como siempre estuvo destinado a ser, la humanidad, la raza superior que domina a todas las demás razas por debajo de ella». Fenrir sintió que el asco brotaba de su interior mientras este humano parloteaba. «La humanidad, la raza superior, no, nunca». «Pero no lo creo», continuó Grendel, con una expresión cada vez más molesta. «Por muy estimulante que haya sido, acabas de destruir una reliquia familiar invaluable y de eliminar a un gran número de mis seguidores. Por eso, me temo que este es el final de tu viaje». Grendel levantó un puño resplandeciente por encima de su cabeza, preparado para asestarle un golpe mortal al fauno adolescente que se encontraba debajo de él. Sin embargo, justo antes de que pudiera hacerlo, Fenrir colocó débilmente una mano sobre su zapato. El lobo lo miró con un odio puro y absoluto.
Grendel juró que pudo ver cómo los ojos del lobo cambiaban de color. La especie humana morirá, ese es su único destino. El rostro de Grendel volvió a contraerse y Fenrir captó un breve destello de la verdadera repulsión del hombre hacia la raza fauno. Pero luego, el rostro del hombre volvió a adoptar una expresión neutral. Adiós, señor Lupus. Grendel volvió a levantar el puño. Fenrir quería gritar de rabia, pero estaba demasiado cansado. Así que cerró los ojos y se preparó para el final, agradecido al menos por poder morir como un verdadero Grimm. En una gran batalla. Pero entonces, el silencio del mundo exterior fue roto, por el sonido de las sirenas de la policía. A su alrededor aparecieron de repente destellos de color rojo y azul brillantes provenientes de todos los alrededores del viejo almacén, los coches estaban ocultos solo por una alta valla de madera. Fenrir no tenía idea de lo que estaba pasando, pero aparentemente tuvo un efecto muy negativo en Grendel, quien comenzó a enojarse visiblemente. No, es demasiado pronto, no estamos listos. Grendel se enfureció, antes de soltar un suspiro muy cansado, frotándose las sienes suavemente. Ese niño, debe haber corrido la voz más rápido de lo que pensé que lo haría. Terminando de reflexionar, Grendel volvió a mirar al fauno tendido. Bueno, lobo, parece que la campana te ha salvado, o más precisamente, las sirenas. El brillo verde desapareció de la mano de Grendel mientras continuaba, sin importarle la debilidad de Fenrir. Si bien es frustrante que la mano roja deba hacer notar nuestra presencia antes de tiempo, que así sea. Tendremos que acelerar el plan, lo que significa que por ahora, vivirás para ver otro día, bestia. Quitando su pie de la cabeza de Fenrir, Grendel comenzó a caminar, pasándose una mano por el cabello. Hasta pronto, señor Lupus, tengo la sensación de que no será la última vez que nos veremos. Fenrir miró hacia arriba desde el suelo y vio que los zapatos lustrados de Grendel se alejaban cada vez más. Con un silbido furioso, Fenrir apretó los puños y se levantó del suelo. ¡No! No puedo dejarlo escapar. Tengo que vencerlo. Vuelve, aquí. Dijo Fenrir arrastrando las palabras, sintiendo como si su cuerpo estuviera siendo sujetado por pesas de plomo. Vuelve, ahora, Grendel. Fenrir rugió mientras levantaba uno de sus revólveres y disparaba tiro tras tiro. Sin embargo, al igual que antes, Fenrir simplemente no pudo dar en el blanco, y golpeó las paredes, el piso, los botes de basura, pero no a Grendel. El hombre mayor miró hacia atrás, sonrió y emitió un zumbido condescendiente, antes de canalizar su aura hacia sus piernas y saltar un edificio de 5 pisos, para luego desaparecer de la vista. Fenrir miró hacia donde había estado Grendel hacía apenas un segundo, con la mente en blanco. Luego su rostro se contrajo y adoptó una expresión de enojo y golpeó con los puños el piso de concreto, las grietas se extendieron hasta formar una enorme telaraña. ¡No! Fenrir tembló y se estremeció de rabia, su mandíbula se apretó con tanta fuerza que sintió que en cualquier momento sus dientes se romperían, una vena apareció visiblemente en su frente. Mientras tanto, empezó a salir humo negro de su boca y de su cuerpo. Se escapó. Su mente gritó, su visión lentamente se tornó roja mientras el color de sus ojos cambiaba constantemente de azul tranquilo a rojo fuego. Grimm nunca dejó que su presa se escapara, pero él simplemente lo hizo. Más que eso, me golpeó. Me arrojó por todos lados como si yo no fuera nada. Lo mataré. Le arrancaré el corazón y se lo meteré por la garganta. Le arrancaré las entrañas. Bañaré la ciudad con su sangre. Fenrir, ¿estás bien? Justo antes de que la mente de Fenrir se apagara por completo, una pequeña voz atravesó la niebla de su odio y se registró en el cerebro del Grimm. Fenrir se volvió hacia la fuente y miró con ojos rojos infernales a un niño pequeño de cabello azul con alas igualmente azules. Sosteniendo su pergamino. Ftalco había agarrado furtivamente el pergamino de Fenrir durante la mitad de la batalla. Mientras el lobo luchaba furiosamente contra el hombre llamado Grendel, Ftalco había llamado a la policía por el pergamino. Le dijo a la mujer del otro lado de la línea que estaba con todos los demás faunos secuestrados y que estaban en un gran edificio llamado Envío de Oroth. Cuando terminó la llamada, Fenrir acababa de golpear a Grendel contra una mesa. Al principio, Ftalco esperaba que Fenrir hubiera ganado, que ahora todo lo que tenían que hacer era esperar y que la policía viniera a encargarse del resto. Pero entonces Grendel mostró su semblanza y Ftalco se sintió tan desesperanzado como Fenrir. Observó con miedo cómo golpeaban a su amigo hasta casi matarlo. Cuando Fenrir fue golpeado a través de la pared, Ftalco sintió un gran deseo de salir corriendo y distraer al monstruo humano, cualquier cosa para evitar que matara al joven fauno.
Pero, afortunadamente, justo antes de que el líder de la mano roja pudiera asestar el golpe final, llegó la policía, y sus sirenas aullantes rompieron la noche por lo demás silenciosa. Poco después, Grendel se fue, saltó a un edificio y desapareció de la vista. Después de esperar unos segundos, Phtalo finalmente se sintió lo suficientemente valiente como para aventurarse y ver si su aliado estaba bien. Lo que encontró fue a Fenrir agachado, temblando en medio de un cráter, y cubierto de humo negro. Pensé que su aura era azul. ¿Por qué ahora es negra? Fenrir, ¿estás bien? En el momento en que los ojos de Fenrir se encontraron con los de Phtalo, el rostro de Fenrir cambió a una expresión de miedo frío, mientras que la preocupación de Phtalo solo creció. ¿Por qué tiene los ojos rojos? Fenrir agachó la cabeza bajo sus brazos, convulsionando mientras intentaba desesperadamente controlar su temperamento. No, él no puede verme así. No puede enterarse. Cálmate, 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 cálmate. Quédate atrás, Theo. Dijo Fenrir con un jadeo ahogado. Sin saber qué hacer, Phtalo dio un paso atrás y simplemente esperó mientras Fenrir continuaba retorciéndose. Después de lo que pareció una eternidad para el Beowulf, pero solo un minuto o dos para el niño, el humo comenzó a disiparse de su forma y pudo recuperar un patrón de respiración constante. Eso estuvo demasiado cerca, se reprendió Fenrir con una última bocanada de ceniza negra. Si Theo hubiera llegado un segundo después, no habría logrado controlarme. Al Grim le ponía nervioso hasta qué punto la sola idea de que Theo quedara atrapado en uno de sus ataques de ira lo llenaba de un terror gélido. ¿Estás bien? ¿Qué fue eso de ahora? Estabas todo ahumado y negro. Fenrir miró hacia el chico asustado, ahora sintiéndose extremadamente cansado y muy consciente de todo el daño que acababa de recibir en su última pelea. No es nada, Theo, dijo con suavidad, intentando calmar las preocupaciones del chico. Solo me enojé un poco. Grendel se escapó y me venció por completo. Bueno, no pasa nada. Ya sabes quién es, puedes atraparlo más tarde, ¿no? El niño habló con optimismo, pero cuando Fenrir volvió a mirar ese maldito techo, el Grim sintió que una furia fría ardía en su interior. Sí, gruñó. Lo atraparé. Y haz que se arrepienta del día en que nació. Dejando de pensar en su más reciente y amarga derrota, Fenrir sacudió la cabeza y se giró para mirar en la dirección donde las sirenas aún sonaban, junto con varias voces que se gritaban órdenes entre sí. Supongo que eso fue obra tuya, ¿no? Preguntó Fenrir arqueando una ceja. Phtalo sonrió orgullosamente y asintió con la cabeza. Pensé que quizás te vendría bien algo de apoyo. No puedo pelear, pero pensé que tenía que ayudarte de alguna manera. Fenrir asintió y luego hizo algo que nunca pensó que haría en toda su vida. Extendió una mano hacia adelante y acarició el cabello azul cielo del niño. Buen trabajo, puede que me hayas salvado la vida. El muchacho sonrió positivamente ante este cumplido, mientras que Fenrir se desesperaba interiormente ante un nuevo pensamiento. Bueno, ahora le debo una deuda a Ruby y a Theo. Genial. Apartando ese pensamiento, Fenrir hizo un gesto con el pulgar hacia el agujero por el que acababa de volar. Será mejor que vayamos a liberar a los demás. Me imagino que estarán ansiosos por salir de esas celdas. ¿Sí? Asintió Phtalo. Vamos. Fenrir caminó lentamente tras el chico que corría alegremente. Mientras Phtalo no miraba, la expresión de Fenrir se ensombreció, su mente todavía estaba llena de pensamientos de vengarse del líder de la mano roja. Esta es la última vez que dejo que un humano me gane. No más, escúchame. Lo venceré, ganaré. De regreso al almacén, Fenrir evaluó cuánto daño había causado al lugar. En toda la habitación, docenas de cuerpos yacían esparcidos por el suelo junto con piezas de lo que alguna vez fueron armas. Algunos gemían de dolor, otros se agarraban piernas o brazos rotos, otros todavía estaban completamente inconscientes. Un pensamiento hizo que Fenrir se detuviera por completo, confundido. Espera un minuto, todos están vivos. Sus sentidos no mentían. Ninguno de estos cuerpos era un cadáver reciente. ¿Estaba conteniéndome? No, respondió la voz melódica, acabas de hacer una promesa, ¿recuerdas? Fenrir al principio no sabía de qué estaba hablando la voz, hasta que su mente evocó la imagen de cierta chica con orejas de conejo. Su promesa a Velvet. No matar a nadie más. Supongo que soy mejor cumpliendo promesas de lo que pensaba. ¿Crees que hay llaves de celular por aquí? La pregunta de Phtalo sacó a Fenrir de sus cavilaciones. Fenrir miró a su alrededor y no pudo ver ninguna llave de ningún tipo. Lo que sí vio fue su chaqueta, todavía usada por ese enano de ser humano.
Frunciendo el ceño profundamente, Fenrir caminó hacia el hombre inconsciente y le quitó con fuerza la chaqueta del cuerpo. Mío, se burló del hombre pequeño, todavía inconsciente e incapaz de escucharlo. A Fenrir no podría importarle menos. Mientras Fenrir se volvía a poner su gruesa, voluminosa y desgastada chaqueta, sintió que un extraño objeto metálico le pinchaba el costado. Al buscar en sus bolsillos interiores, los dedos del alfa se enroscaron alrededor de una extraña cosa circular. Al sacar el extraño objeto, Fenrir sintió un ligero hormigueo de alivio al ver lo que había descubierto. «Teo», gritó, captando la atención del chico. «Creo que estas podrían ser las llaves que estabas buscando». Fenrir colgó un gran llavero de hierro frente al niño. Riendo victorioso, Ftalo corrió hacia adelante y agarró el llavero con ambas manos. ¿Sí? Ahora podemos ir a buscar a los demás. Antes de que Fenrir pudiera unirse a las celebraciones de los chicos, sus orejas lobunas se animaron ante el sonido de movimiento. Fenrir giró la cabeza hacia la fuente y frunció aún más el ceño al ver que Aang se ponía de pie lentamente. De repente, los pensamientos de Fenrir se volvieron oscuros y maliciosos mientras miraba fijamente a ese hombre que se había esforzado por ser un montón de basura humana desagradable para todos. Él era la razón por la que Fenrir estaba allí, para empezar. Él necesita pagar. Fenrir volvió a mirar al ansioso pájaro fauno y le dio un ligero codazo en el hombro al niño, ofreciéndole una mirada reconfortante. «Bajad a las celdas», dijo con ligereza, «yo me encargaré de la gente de aquí arriba, me aseguraré de que no intenten escapar». Ftalo asintió y se dirigió hacia el tramo de escaleras que descendía hasta el sótano lúgubre que albergaba a un sabe cuántos faunos asustados. Antes de desaparecer de la vista de Fenrir, el chico miró por encima del hombro hacia el joven alfa. «No lo matarás, ¿verdad?», preguntó nervioso. Fenrir sorprendentemente rió y asintió con la cabeza hacia el chico. «No, no lo mataré». Satisfecho, Teo se dio la vuelta y bajó corriendo las escaleras. En el momento en que desapareció, la sonrisa de Fenrir se desvaneció mientras miraba con el ceño fruncido al hombre que se recuperaba lentamente. «Como le dije antes, haré que desee estar muerto». Después de todo lo que Fenrir acababa de pasar, la humillación que había soportado, se había ganado esto, la oportunidad de vengarse de uno de esos humanos que lo habían traicionado. Cuando Aang levantó la vista con los ojos vidriosos, lo primero que vio fue un colosal lobo fauno que se alzaba sobre él, con sus fríos ojos azules que parecían mirarlo directamente. Inmediatamente, Aang se arrastró hacia atrás, tartamudeando mientras Fenrir caminaba lentamente, muy lentamente, hacia él. «Vamos, vamos, espera un minuto, has ganado. Ya puedes parar, no tienes por qué hacer esto». El rostro de Fenrir se retorció de disgusto mientras este cerdo le suplicaba piedad. Mientras tanto, Aang sintió que el miedo comenzaba a apoderarse de su corazón cuando vio mejor al perro. Al principio pensó que las luces del almacén se habían quemado, pero no. Las sombras se arremolinaban alrededor del chico, retorciéndose y fusionándose como una capa alrededor de la figura del alfa. «Quítate de encima, estúpido animal», gritó Aang en un intento desesperado por asustar al lobo. «Aléjate, estás por debajo de mí, estás por debajo de todos los humanos». «¡Ah!». Aang no dijo ni una palabra más mientras Fenrir agarraba silenciosamente la pierna izquierda de Aang y golpeaba cruelmente con su patada la rótula, partiendo la pierna de Aang por la mitad. De nuevo, silencioso como una tumba, Fenrir pasó a la otra pierna y la rompió como si fuera una ramita. Luego se destrozó el brazo izquierdo. Luego el brazo derecho. Luego agarró a Aang, que aún gritaba, por el cabello y lo golpeó una y otra vez, manchándole los nudillos con la sangre de Aang. Lo que más aterrorizaba a Aang, más que el dolor, era el hecho de que este chico, sonreía como un asesino demente mientras golpeaba furiosamente su rostro. Los colmillos del Grimm brillaban como estrellas entre el mar de sombras. Y sus ojos ardían como brasas frescas y calientes. Finalmente, Fenrir clavó una de sus garras en la caja torácica de Aang, provocando una nueva oleada de dolor que recorrió el cuerpo del hombre golpeado y ensangrentado. Un crujido sordo resonó en la habitación cuando los dedos de Fenrir le rompieron un par de costillas al hombre de pelo largo.